a el ingeniero Enrique Martínez. Él es el ex de INTI. Él ha sido muy importante en la época Sí. del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y ha hecho grandes cosas. Y además ahora está a que, ay, espere que estoy buscando cómo se llama la, la organización que tiene, que es Consumo Popular Organizado. Él es coordinador del Consumo Popular Organizado. Enrique Martínez, ¿cómo le va? Vivian Elén, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti los saludan. ¿Cómo está usted? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Vivian? Sí, efectivamente, tanto tiempo. Un gusto hablar con ustedes. Muchísimo tiempo. Creo que la última entrevista la tuvimos durante la pandemia. Puede ser, Así sí. es, Sí, así es. Cuando todo el mundo estaba en su casa y era fácil tener claro. entrevistados. Ahora es más difícil y que vengan a los estudios más todavía. Enrique, siguiendo su X, Twitter o X, lo cual lo sigo, le quiero decir, lo leo siempre. Me detengo a leerlo. Usted decía que estaba mal analizado el conflicto de la feria Las Saladas. ¿Por qué? Bueno, en realidad creo que muchos de los que le demandan cosas a los trabajadores de la salada se hacen los distraídos sobre el origen estructural de la salada. La salada no es más que la expresión de algo que se repite en casi todo el mundo, incluso en el mundo desarrollado. En la ciudad de Los Ángeles se produjo alguna vez hace 30, 40 años un conflicto muy similar, porque el sector de producción de indumentaria en el capitalismo es el que tiene el menor umbral de ingreso, vale decir, una familia, un matrimonio, compra un par de máquinas o las consigue prestadas o las alquila y ya es un industrial, ya puede producir prendas. Ujú. Eh, y queda vinculado al conjunto de la cadena de valor, queda vinculado a los que le venden las telas, queda vinculado a los que le distribuyen los productos o que se los compran y a las reglas del mercado habituales que, como hemos verificado últimamente en la discusión sobre la guerra comercial en China y Estados Unidos, las marcas lo aprovechan de una manera absolutamente abusiva. Es decir, hay instalado un, un fenómeno de prestigio de las marcas y las marcas hacen producir a otros sus Claro. objetos Ujú. y los venden 10, 15, 50 veces más caro de lo que lo compraron. Bueno, se refleja en las ferias populares de producción y venta de indumentaria. Y en este caso, en la Argentina, es una feria que hace 25 años que está, que ha sido, ¿cómo diría?, integrada al sistema de producción textil, porque si usted habla con las pymes que tienen, y no solo las grandes marcas, sino las pymes que puedan tener negocios con marca en algún lado, en algún supermercado, van a tener que admitir luego de la segunda o tercera pregunta o un agudo interrogatorio que apelan a talleres clandestinos para abastecerse. Es Ujú. absolutamente normal. Ya claro que en nuestro portal de consumo popular organizado hemos querido vender y vendemos alguna indumentaria, además de los alimentos, pero la condición nuestra era que fueran transparentes, que fueran productores directos y que tuvieran dar una explicación, y con organizaciones empresarias, pyme, no pudimos llegar a ningún acuerdo porque no podían demostrarlo. Si efectivamente decían que teníamos que creer y creer Ujú. es insuficiente, tenemos que saber exactamente de dónde vienen las cosas. Ujú. Bueno, volviendo a la salada, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay primero un compromiso político insólito, porque entre las obligaciones del Fondo Monetario está desactivar la salada, y detrás de ese pedido insólito del Fondo Monetario están las marcas que imaginan que con represión se soluciona el problema.
cuando en rigor eso genera que la salada puede llegar a desaparecer, pero aparece seguramente en otro lugar, porque son miles y miles, se calcula alrededor de 100.000 personas las involucradas en esto, y no se van a ir a su casa alegremente a no hacer nada y no comer nada a consecuencia de que Nike o alguna marca vinculada con la indumentaria les inició un juicio, digamos. Eso tiene solución a través de un manejo estatal muy prudente, como vuelvo a decir, sucedió en Los Ángeles, que el gobierno demócrata de aquel entonces promovió cooperativas, encontró mecanismos para que distribuyeran en conjunto sus productos, y aquí ha tenido una mirada lenta, desprolija, bastante ignorante de los funcionarios, que el único recuerdo positivo que se puede exponer es el intento de marca colectiva que comenzó Alicia Kirchner cuando fue ministra de Desarrollo Social y que consiguió agrupar varios centenares de empresas en algunas decenas de marcas colectivas. Pero eso necesita no solo la marca, sino el apoyo a una cadena de distribución y, por supuesto, cuando cambie el gobierno, que no los consideren objeto de batalla política. O sea que a mí no me sorprende lo que hizo el gobierno. Yo he tenido reuniones cuando fui presidente del INTI con Castillo en La Salada tratando de que encontráramos un mecanismo de certificación de prendas, de encontrar una aplicación de monotributo de modo generalizado para que nadie pudiera ser considerado en falta, para que se pagara algún canon por las marcas que se reproducen. En fin, había mecanismos y los hay, pero lamentablemente los intermediarios, incluyendo el referido Castillo y varios otros que no producen, pero sí alquilan los puestos o tienen control sobre la distribución de la mercadería, no son los mejores aliados para avanzar en este camino, digamos. Simplemente espero que la presión popular haga que el gobierno de la provincia con fuerza reclame la apertura de la salada la semana próxima y que eso vuelva a funcionar, pero va a seguir funcionando en los términos en que, ¿cómo diría?, más o menos se arregla internamente la comunidad, con ninguna directiva oficial que permita que, en definitiva, los autoexplotados, como los calificaba Castillo, que dice que son los ganadores de la marca, de la salada, los que tienen capacidad de trabajar y después vender sin dormir, esos son los exitosos, según Castillo, bueno, sigan allí tratando de salir adelante. Ahora, más allá de Castillo y del Consejo de Administración, la semana que viene reabriría la salada después de la marcha que se hizo a la Intendencia de Lomas de Zamora. Esto quiere decir que es un sector social que tiene un poder de presión que muchos no tienen y que muchos sindicatos no tienen más allá de las marchas que realizan, porque se retrocedió en esto, digamos, han dado un paso muy importante al obtener el compromiso de que la semana que viene se reabre. Claro, porque una de las cosas que ignora quien toma esas decisiones arbitrarias, como la que fue cerrar la salada, me pregunto por qué no cierran una aceitera o por qué no cierran una siderúrgica por evasión impositiva hasta que se estudie la evasión, es que esa gente, en la gran mayoría, no tiene patrones, se representa a sí mismo. En consecuencia, cuando deja de trabajar, sale a la calle masivamente y no manda a un delegado o le reclama a un delegado que la represente. Y eso es fácil juntar miles y miles de personas frente a la Municipalidad de Loma de Zamora, como sucedió esta semana. Enrique, hay una doble, coincido con lo que señalaba usted del absurdo de directamente un pedido del Fondo Monetario, digamos, en el marco de esa negociación le dicen también hay que ir contra eso. Recuerdo toda la batalla de la gente de la salada, de las tres ferias, durante años, hasta que llegan a este blanqueo donde todos los testimonios decían, soy monotributista, todos estamos en blanco.
viene además esa contradicción del gobierno nacional, ¿no? De decirle, tráeme 50 millones de pesos que no te voy a preguntar dónde los sacaste y persigo a un monotributista de la Feria Ósea, ¿no? Sí, claro, claro. En realidad el monotributo se ha ido distorsionando con el tiempo. Déjenme incorporar una anécdota personal. Yo fui diputado nacional a poco más de un año y ni lo tengo en mi currículum, ni vale la pena comentarlo más allá de estos ámbitos. La ley original del monotributo la hice yo, porque era habitual salir cuando yo fui secretario PYME y cuando fui diputado, hablar con trabajadores independientes que pedían la posibilidad de estar en blanco, y para eso hicimos una ley en que quien no tuviera relación de dependencia podía facturar con una alícuota de lo que facturaba que representaba el impuesto, que creo que empezó siendo el 9% o algo así. Con lo cual, si la gente no facturaba, no pagaba nada, y si facturaba, pagaba un proporcional. Eso, bueno, en 20 años se distorsionó enormemente. Ahora el monotributo pasa a ser una carga que si se trabaja o no se trabaja es permanente, tiene límites, toda una serie de distorsiones burocráticas que la verdad no tiene nada que ver el narcisismo en este comentario. Creo que la idea original era mucho más práctica y valiosa. Pero justamente en ese camino, la gente de La Salada encontró para estar, llamémosle, en blanco, estar cumpliendo con toda la de la ley. De manera que los que pueden haber hecho alguna evasión son los que pagan por los que alquilan los puestos, que pueden subfacturarlos, o los distribuidores, o los compradores que compran y llevan al interior, y ahí sí aparece en las centenares de combis que van al interior la posibilidad de que luego lo vendan en negro, pero no es en La Saleda donde hay que encontrar delincuentes, claro. Ahí hay trabajadores. Claro. Volviendo al tema del monotributo, porque es verdad la distorsión del monotributo, y los que somos monotributistas lo hemos ido sufriendo, sí, claro, al correr del tiempo. Digo, más allá que en un momento se entendió el tema, bueno, monotributo, tenés obra social, se te hace el descuento para la jubilación y demás. Sin embargo, también vemos que en las propuestas, o no sé si hay exactamente propuesta, pero cuando uno pregunta a algunos candidatos, se sigue insistiendo sobre el tema de trabajar sobre los monotributistas, pero no en modificar el sistema. Digo, ¿qué habría que hacer con los monotributos? Más allá de que yo entiendo que si hay trabajo, todos salimos de monotributista y vamos al trabajo, sí, claro, registrado. Pero me parece que lo que hay que hacer es poner el ojo no sobre el que trabaja, sino el que remunera el trabajo. Vale decir, estamos en la absurda situación de que, cambiando de ángulo, digamos, hoy hay toda una discusión sobre la moratoria previsional, pero ni una sola propuesta, ni siquiera del peronismo, de cómo perseguir a los que contratan trabajo en negro. Con lo cual, una vez más, la carga va sobre el más débil. Es decir, la gente no se puede jubilar porque le faltan años de aporte, pero nadie se pregunta quién fue el que negó los aportes. Y en este momento hay 600.000 trabajadores rurales en esa condición, o más de 1 millón de empleadas domésticas en esa condición, y así podemos seguir dando sectores que además no son demasiados, porque hay muchos trabajadores en negro en pequeña cantidad en muchos sectores, pero los trabajadores en negro se agrupan en pocos sectores, el mayor volumen. Y eso es fácil de resolver. Lo que sucede es que, haciendo un paralelo con lo de La Salada, siempre se va sobre la situación del más débil y no del realmente el que está generando el problema. Sí, claro, viendo el debate del otro día en diputados, claramente aparecía como no es ley, estaba por decir es ley, es decreto, que le perdonaron todas las multas que deberían cobrarse a quienes tenían gente en negro, y la propuesta del oficialismo o de los amigos o los radicales con peluca, no sé cómo se llaman, era,
que vayan a la PUAN y le reconocemos los años de aporte que tengan. Con eso terminaban de cerrar el círculo y nunca más iban a recuperar su trabajo y quedaban para siempre perdonados esas empresas, esos patrones que no habían hecho y sonaba lógico, digamos, ahí adentro les parecía que estaba bien lo que estaban diciendo ellos contra la propuesta de, bueno, por lo menos 2 años más de moratoria y después vemos cómo lo arreglamos. Claro, porque eso genera un problema para atrás de la gente que no cumple y un problema agravado para adelante, porque ¿qué empleador va a verse estimulado o controlado o incentivado a cumplir con la ley impositiva si es que lo felicitan ahora, digamos? Sí, claro. ¿No? Sí, es un héroe ahora. Enrique, Exactamente. También podemos aprovechar, digamos, para entender este mecanismo de gobierno con lo que están haciendo con el INTA y con el INTI, ¿no? O sea, ya que lo tenemos ¿cómo imagina que si tiene freno o si directamente van contra esas instituciones? Mire, muchas cosas que hace este gobierno provienen de la tremenda ignorancia en el marco de referencia con que avanzan y en que hay un impune como Sturzenegger al cual se le ha dado atribuciones que no merecen ni de casualidad. Aquí está claro en cada paso que dan que no conocen no los beneficios que el INTA y el INTI han dado a la actividad productiva, sino que no conocen por qué la estructura del INTA es la que es y la del INTI es la que son diferentes, sí. Y que además tienen inclusiones distintas en los sectores productivos, pero ambas tienen una autarquía que Sturzenegger cree que la puede eliminar, convirtiendo esto en una dependencia que pone sellos, que es absolutamente absurdo. Está haciendo una cuenta en un Excel de cuánta plata se van a ahorrar y lo que es realmente llamativo, que no aparezcan los sectores productivos reclamando por las instituciones. Ahora, con bastante demora, aparecen sectores del agro defendiendo al INTA y poco y nada de sectores industriales defendiendo al INTI. Esto último tiene bastante explicación porque el INTI hace décadas, y me tocó padecerlo durante mi gestión, tiene una suerte de dependencia estructural de sectores como el sector automotriz, para el cual es muy importante la certificación de partes, pero no es importante para ese sector que el INTI se involucre en la generación de nuevos proveedores y que aumente la integración nacional de su producción. Vale decir, el sector lechero concentrado quiere que la política del INTI sea la de la empresa dominante, el sector automotriz quiere que la política de desarrollo del INTI sea, o que el INTI pueda apoyar, sea la de las 4 o 5 grandes empresas multinacionales y así siguiendo. Cuando se concentra la industria se hace más dependiente, aunque no sea formal el hecho, la política del INTI de la política de las grandes corporaciones. Y eso es lo que intentan consolidar, decir, bueno, tachemos todo acceso de las pymes al INTA y al INTI y las grandes se van a arreglar igual, porque en definitiva se nutren de tecnología internacional y si necesitan controles en el país, arman sus propios controles, como por ejemplo los monopolios de pañales, que es un ejemplo muy, muy importante de bienes de consumo, que me tocó en su momento reclamarle las normas de control de calidad para ver si podíamos verificar si las estaban cumpliendo, y nos la negaron porque dicen que y sigue siendo así en este momento, que tienen sus propias normas, que no siguen las normas internacionales de control de calidad de los pañales y que las propias normas son confidenciales, que no tenemos acceso a ellas. Esa lógica de trabajar sin una institución de apoyo es una lógica capitalista de rapiña que en definitiva los perjudica porque a toda multinacional el INTI o el INTA le puede dar una mano tecnológica mejorando sus procesos, pero son tan soberbios y tan impunes que creen que mejor no tener el flanco de control como riesgo y anular el flanco de innovación. Bueno, todos los organismos de control o de desarrollo tecnológico, industrial, del agro, están siendo desarmados, sí, claro, o están siendo desmantelados de una manera que usted ponía el ejemplo de los pañales, que a veces no sabemos ni qué estamos comiendo, ¿no? Llega un momento que
Sí. que es angustiante eso. Ahora, perdón, pero pasó muy desapercibida porque en este país pasan cosas graves todos los santos días, que la semana pasada el organismo de control sanitario de México puso un reclamo sobre varias empresas argentinas exportadoras de carne porque no había trazabilidad de la Sí. carne y no había garantía de Ujú. que hubiera control sanitario de eso. Si se hacen los vivos con esto, en realidad creen que van a perder el país, pero van a perder todos, porque perder una exportación de un alimento no se recupera fácilmente. Ujú. Claro. Sí, bueno, digo, además de eso, internamente pueden envenenar a una población entera que no nos vamos a enterar que estamos, ¿no? Dieron mucho debate también con el etiquetado, Así que es. Claro. es mínimo el etiquetado que se hace, ¿no? Grasas, sodio. Así que creo que estamos bastante problemas. ¿Y usted ve cómo es optimista el futuro? ¿Cómo lo ve? Mire, es muy subjetivo dar una opinión a esta altura, o sea, que pongamos el marco. Yo tengo 81 años, tengo varios años, 40 años de funcionario y casi 15 años de jubilado, trabajando en el llano, y estoy coordinando un equipo pequeño, pero que tiene proyectos sumamente interesantes en marcha de conseguir que nuestro proyecto Consumo Popular Organizado pueda apoyar a comedores comunitarios, conseguir que un convenio que hemos hecho hace muy poco con la Dirección de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, con Alberto Sileoni, que es un caballero realmente y que además es apasionado del tema, nos dé acceso a trabajar con las escuelas agrícolas rurales para encontrar maneras de facilitar la generación de trabajo técnico para los egresados de esas escuelas, que en definitiva hoy y desde hace muchos años están condenados a estudiar, adquirir una capacidad y después volver a una rutina de trabajadores dependientes del comercio o de un dueño de campo que no tiene ningún respeto por su saber. Bueno, si nosotros estamos trabajando en eso y podemos trabajar desde el llano, eh, tengo que ser optimista, no porque nosotros lo podemos hacer, porque yo creo que esto tiene que permear de abajo hacia arriba y los gobiernos, incluso los gobiernos que uno vota, digamos, o que quisiera que fueran gobierno, aunque perdamos una elección, comprenden que eh, no hay otro camino para liderar una nación que atender las necesidades básicas de la población de una manera absolutamente satisfactoria, pero no según la mirada del funcionario, según la mirada de la comunidad. Claro. Bueno, eso nos cuesta, nos cuesta. Nosotros seguimos creyendo que hacer una obra pública es cumplir con la misión de gobierno. Es cierto, hay que hacer una obra pública, pero también tenemos que garantizar que la gente coma, que la gente se vista, que la gente tenga una perspectiva de trabajo, que el hábitat se desarrolle. Tendríamos que tener cooperativas de trabajo como los uruguayos diseminadas por toda la Argentina. Hay una cantidad de elementos que podemos hacer, aun cuando haya un loco en el gobierno como en este momento, pero que dependen de nuestra mirada de qué es exitoso. Y todavía seguimos arrastrando la idea de que exitoso es conseguir que alguien gane plata, cuando en realidad el exitoso debiera ser el que atiende la necesidad de la comunidad adecuadamente. Mm. Enrique Martínez, muchísimas gracias por atendernos y bueno, prometemos que no vamos a dejar pasar otros 5 años para llamarlo. Bueno, si encuentra otro optimista me avisa y entonces nos No, juntamos y no, me da el bastante teléfono. Nos optimista, juntamos. bastante, bastante optimista. Además empezó diciendo tengo 80 y tantos años. Bueno, digo, si usted es Por eso le optimista digo, es decir, me gustaría conocer otro más. y vamos sumando, Bueno, podemos hacer la agrupación de los optimistas y por ahí sale así algo de es, ahí. así es. Muchísimas Bueno, gracias por atendernos. un gusto grande, hasta pronto. Un Hasta luego. abrazo.